Me voy a quitar el tapaboca para poder hacer las cosas con un poquito más de comodidad y además que ustedes me vean linda y bella como siempre. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se están conectando, los que se conectaron ya desde temprano, los que se siguen conectando a este evento. Agradecidísima con AVEX de haberme designado como maestra de ceremonia. La verdad es que pasé de ser aduanera a maestra de ceremonia. Esos son los grandes retos que nos está presentando estos tiempos que estamos viviendo. Adaptarnos a los cambios, asumir lo que nos corresponde hacer por el bien del país, de nuestra gente, de nuestros exportadores. Hoy vamos a tener un evento súper importante, pero primero quiero mencionar las personas que nos acompañan. Primero que nada, darle las gracias a la gente de Sumaseguro, que son nuestros anfitriones en el día de hoy, a su presidente Luis Querales y a su vicepresidente Reni Calderín. ¿Lo dije bien? De verdad que excelentes anfitriones, además cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, que es lo que les recomendamos en este tipo de eventos presenciales, que cumplamos con las medidas de bioseguridad. Nos acompañan en la mañana de hoy por AVEX nuestro presidente Ramón Goyo, nuestro vicepresidente Juan Beiner, que ya nos hizo una excelente exposición de que ya fue vacunado, nuestra queridísima María Isabel Sáenz, gerente general de AVEX, a quien le mando un gran saludo, mi respeto y admiración hacia ella. José Antonio Elías, secretario de disculpen un momento, por Fede Europa, nuestro presidente de Fede Europa. Ay, ya va que se me fue. Disculpen que estamos en vivo. Ya va. Aquí lo tengo al lado, discúlpame, señor Eugenio de la Vega, y tenemos muchísimos otros invitados que siguen llegando y vamos a seguir completando la lista de invitados para nombrarlos a todos o a casi todos y que no se nos queden por fuera ninguno. De Fede Europa, ya lo dije, el presidente Eugenio de la Vega, José Antonio Elías, secretario de Fede Europa, vía Zoom vamos a tener en un rato al presidente de Fede Cámara, Ricardo Cusano. Está Jaime Luis Socas, asesor económico y comercial de la Delegación Europea en Venezuela. José Gabriel de Martín, representante de la Cámara Española en Venezuela. Fernando Villamizar de Asoproco, Camilo Herrera de Equipotel. Son los invitados especiales que poco a poco se van a ir conectando en este importante evento. La agenda de hoy. Para la agenda de hoy, primero vamos a tener las palabras del presidente de Fede Europa, el señor Eugenio de la Vega, mi vecino aquí. Luego tenemos las palabras de nuestro flamante presidente de AVEX, Ramón Goyo, la lectura del acuerdo de colaboración entre Fede Europa y AVEX, que lo va a leer nuestra anfitriona también, la profesora Yenini Rodríguez, la firma del acuerdo. Y luego vamos a tener las palabras de nuestro presidente de Fede Cámara, Ricardo Cusano, que nos va a hablar de la reactivación, de las propuestas urgentes que ha hecho Fede Cámaras para la reactivación económica de nuestro país. Y luego vamos a tener un ciclo de preguntas y respuestas. Ustedes la pueden escribir vía chat o pueden pedir el derecho de palabra, siempre respetando el tiempo, para que todos los que tengan algo que preguntar pues puedan hacerlo. Dicho esto, les comento que importante es lo que estamos viviendo en este momento rápidamente, lo que nos tocó vivir en 2020 y cómo nosotros como institución, como AVEX, asumimos ese reto, venciendo los obstáculos, pero también aprovechando las grandes oportunidades que se dan en estas situaciones de crisis. Y es desde ahí que desde hace unos meses, Ramón les va a comentar, se está trabajando en esta firma de este acuerdo de colaboración con Fede Europa, que van a ver qué significa este acuerdo cuando la profesora Yenini lo lea. Pero básicamente es el objetivo principal de nuestra institución, que es
apoyar a nuestros exportadores, que los productos venezolanos conquisten mercados internacionales en las mejores condiciones de tiempo, calidad, cantidad, oportunidad y siempre apoyados en todos estos aliados, como es el caso de FEDEUropa. Dicho esto, le paso la palabra al presidente de FEDEUropa. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y por confiar en nuestra institución. Muchas gracias. Es la cosa cuando uno tiene la gente, lo tenía tan cerca que hasta se me olvidó el nombre. Eso me pasa por la cercanía. Sí. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a todos por estar presentes en este acto. A los que están aquí pues en forma presencial y los que están cada quien en su casa o en su oficina de forma virtual. Ya nos hemos acostumbrado a estas conferencias de forma virtual y realmente que la presencia de ustedes se siente igual aquí como en su hogar, y gracias a los medios televisivos pues vemos que están todos ahí. FEDEUropa, la organización que represento, es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en 1977, que agrupa las 13 cámaras binacionales europeas con presencia en Venezuela y a más de 1.600 empresas asociadas a estas cámaras binacionales. Europa y las cámaras binacionales europeas, adscritas a FEDEUropa, gozan del reconocimiento oficial de los países europeos a los que representan y del reconocimiento de la delegación europea con sede en Caracas. El objeto principal de FEDEUropa es fomentar el intercambio de bienes y servicios entre Venezuela y los países europeos, poner en contacto a empresarios de ambos continentes y mejorar las relaciones comerciales y culturales entre los países europeos y Venezuela. Para mí, como presidente en funciones de FEDEUropa, es un honor y representa una gran satisfacción firmar el día de hoy con la Asociación Venezolana de Exportadores, AVEX, este acuerdo marco, por el que ambas asociaciones formalizamos nuestro deseo de hacer el máximo esfuerzo posible para incrementar el cambio de productos entre Venezuela y los países integrantes de la Unión Europea. Y digo formalizamos porque desde hace mucho tiempo ambas organizaciones hemos colaborado y compartido inquietudes y esfuerzos para que la capacidad y calidad exportadora de Venezuela pueda crecer de forma sostenida con el apoyo de las tecnologías, capitales e insumos de empresas europeas. Las empresas y las inversiones europeas en Venezuela han tenido y siguen teniendo una presencia importante en el país. El promedio de antigüedad de las inversiones europeas, de acuerdo a los datos de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, supera los 60 años, y las más antiguas se instalaron en el país en el siglo XIX, por lo que nuestras empresas tienen más de 100 años colaborando con la construcción del país y con la creación de empleos responsables. Por ello, les puedo asegurar que estamos constantemente innovando para continuar en el país y sortear los inconvenientes que podrían dificultar el intercambio internacional. Para terminar estas palabras, quiero recalcar que en FEDEUropa y en la Asociación Venezolana de Exportadores consideramos que las circunstancias del país son propicias para incrementar la exportación de bienes y servicios, que hay que aprovechar las circunstancias particulares de Venezuela, su capacidad y las ventajas competitivas que por diversas circunstancias tiene el país en este momento y producir más bienes con vista a su exportación. Sin embargo, también estamos conscientes que para lograr estas metas debemos hacer esfuerzos destinados a vencer los inconvenientes nacionales e internacionales que impiden producir, exportar y comercializar los superávit de bienes y servicios que Venezuela está en capacidad de exportar. Por ello, ambas instituciones, de Europa y la Asociación Venezolana de Exportadores, estamos haciendo los esfuerzos necesarios para lograr este objetivo y firmamos este acuerdo. Les agradezco nuevamente a todos por acompañarnos de forma presencial o virtual en este acto y por apoyarnos con su esfuerzo para producir y exportar más. Tenemos que apoyar y a nuestros solicitudes que nos apoyen en nuestra iniciativa, que participen de la vitrina virtual creada por la Asociación de Exportadores y que defiendan nuestro lema de que exportar sí es posible. Muchas gracias.
Buenos días. Bueno, hoy nos honra con su presencia el doctor Eugenio González La Vega, presidente de Europa, y hoy estamos plasmando o iniciando, plasmando e iniciando un proceso con el cual siempre que tenemos tiempo trabajando con los países europeos, con Europa, las cámaras binacionales europeas, y enfocándonos hacia los mercados donde actualmente nuestra oferta exportable se está orientando los productos. Viene a coronar un esfuerzo de años de trabajo, de acercamiento de los productores nuestros hacia los mercados, a través de la facilitación que ofrece Aves, buscándole mejor acceso a los mercados. Este acuerdo nos va a permitir unir esfuerzos en función de que la oferta exportable que está entrando en los países europeos puedan entrar con mejor facilidad. Ustedes saben que los productos venezolanos a Europa, a la Unión Europea, entran con un tratamiento de terceros países porque el sistema general de preferencia no está funcionando para nosotros. Esta es una realidad que tenemos y que está afectando bastante las exportaciones que tenemos como destino Europa. Es parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros en función de buscar que ese sistema general de preferencia se aplique nuevamente a los productos venezolanos y más aún por el nivel de ingresos per cápita que tiene Venezuela. Que es posible por ese nivel de ingresos per cápita que los gobiernos europeos puedan tomar acciones unilaterales en función de mejorar el acceso de los productos venezolanos. Parte importante de los productos que exportamos también a Europa son productos perecederos, los cuales se exportan en ciertas ciertas condiciones de consignación del producto. Y hay también ciertos inconvenientes en cuanto al momento en que se generan los impuestos. Después de generar los impuestos, cuando entra el producto a la Unión Europea, o se puede generar también cuando se vende el producto. Allí cambia la base imponible y también son inconvenientes que pueden tener. Igualmente, otras exigencias que tienen que ver con la presentación y el tipo de producto que pudieran mejorar también. Eso aunado también al esfuerzo que debemos hacer conjuntamente entre Europa y Aves y los diversos cámaras binacionales y sectoriales que en conjunto vamos a trabajar a través de una comisión. Vamos a trabajar también en función de que el Estado venezolano, las autoridades venezolanas puedan también mejorar y facilitar las exportaciones, no solamente hacia Europa, sino también para el resto del mundo. Entonces vamos a trabajar en conjunto en función de mejorar las políticas públicas para que los productos venezolanos salgan con mayor facilidad hacia los mercados internacionales. Este esfuerzo también se va a coronar en función de la ayuda desde el punto de vista académico, del punto de vista de transmitir información, tecnología, conocimiento a los exportadores para que cada vez más los productos que tengan potencial y que se estén exportando también a Europa se haga con una mayor facilidad. Realmente el esfuerzo que están haciendo actualmente las empresas para exportar en Venezuela es sumamente grande, pero lo están coronando con éxito y es expresión de esas empresas que tienen como destino los países europeos, países sumamente exigentes, países de economía abierta, compitiendo con el resto del mundo. Sin embargo, nuestros productos del mar, nuestros rones, nuestro cacao, nuestro chocolate, entre otros, continúan entrando a esos productos altamente exigentes y son ejemplos que el resto de los sectores y el resto de las empresas deben seguir en función de tener claro de que sí es posible parte del lema con el cual hicimos un evento, un encuentro en diciembre pasado y de este encuentro casualmente salió, entre otras cosas, en conclusiones y acuerdos, firmar este acuerdo de colaboración que hoy lo estamos haciendo realidad. Esto va a continuar con una comisión de trabajo conformado por las cámaras binacionales y las cámaras sectoriales inicialmente, que representan a las empresas que más están exportando hacia esos países, en función
como les comentaba, de mejorar tanto las exportaciones en su salida en Venezuela, también como también al acceso a los mercados europeos. Todos conocemos realmente que para nosotros comprar tenemos que vender y tenemos que exportar. Y esta es parte de ese acuerdo, casualmente, de que las empresas, en su afán de buscar cubrir el componente importado de cada una de las empresas, genere su propia divisa que necesita para que las empresas puedan funcionar cubriendo su componente importado sin ningún inconveniente. Esa relación comercial va a permitir generar un comercio binacional que ya está en la práctica, porque casi todas estas empresas que están exportando al espacio europeo también compran parte de sus insumos, materias primas, repuestos, etcétera, para sus procesos productivos en Europa. Y este acuerdo buscamos casualmente fortalecer esa relación comercial, esa corriente comercial en ambos lados. Bueno, realmente muchas gracias. Hoy estamos coronando realmente este acuerdo y esperamos que sirva de guía a otras empresas, a otras cámaras binacionales con las cuales vamos a hacer este planteamiento por la intención de fortalecer el comercio también en ambos sentidos, hacia Estados Unidos, hacia Colombia, los países del Caribe, Chile, otros países de América Latina, como México, Brasil, e igualmente Canadá. Así, y los países asiáticos también, que realmente se han abierto como un mercado bastante interesante para los productos venezolanos. Así que este acuerdo que estamos firmando hoy va a ser el inicio de un conjunto de acuerdos que vamos a hacer con las diferentes cámaras binacionales que representan de alguna forma las empresas que están exportando hacia diferentes países del mundo. Gracias. Gracias al señor Eugenio de la Vega, presidente de FEDEUROPA, y a Ramón Goyo, presidente de ABEX. Y vamos a continuar para llamar a la profesora Yanini Rodríguez, que va a leernos el acuerdo. Y exportar es posible, no es solo un lema, exportar es posible, es una realidad que la estamos viviendo todos los días, como nuestros exportadores, que los llamamos que son los héroes, porque a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos que tenemos que sortear todos los días, los productos venezolanos siguen entrando a los mercados internacionales con gran calidad. Entonces, ese lema que tenemos acuñado en ABEX, exportar es posible, es una realidad en la que todos tenemos que seguir creyendo y apostando. Adelante, profesora, gracias. Gracias por estar aquí y gracias por su hospitalidad. Buenos días, gracias Emilia, gracias señor Ramón Goyo, gracias señor Eugenio de la Vega por haberme tomado en cuenta para la lectura de este acuerdo de colaboración entre la Federación de Cámaras Binacionales de Comercio e Industria del Espacio Económico Europeo FEDEUROPA y la Asociación Venezolana de Exportadores ABEX. Entre la Federación de Cámaras Binacionales de Comercio e Industria del Espacio Económico Europeo, FEDEUROPA, representada en este acto por su vicepresidente Eugenio de la Vega, actuando en sustitución del presidente de FEDEUROPA debido a su ausencia permanente, por una parte, y por la otra, la Asociación Venezolana de Exportadores ABEX, representada en este acto por su presidente Ramón Goyo,
se ha acordado en suscribir un acuerdo de colaboración para incrementar el comercio entre Venezuela y los países del espacio económico europeo correspondiente a las cámaras binacionales adscritas a FEDEUropa, que se regirá en los términos y condiciones establecidos en el presente acuerdo. 1. Promocionar la exportación de productos y servicios venezolanos a los países del espacio económico europeo adscritos a FEDEUropa. 2. Promover la importación de insumos, semillas, maquinarias, repuestos y tecnologías de los países del espacio económico europeo adscritos a FEDEUropa para incrementar la producción de bienes y servicios en Venezuela. 3. Realizar gestiones ante los institutos públicos de los países del espacio económico europeo adscritos a FEDEUropa y ante la Unión Europea para facilitar el acceso de los productos y servicios venezolanos al mercado europeo. 4. Auspiciar mecanismos de pago y financiamiento para lograr un eficaz intercambio comercial entre los países del espacio económico europeo adscritos a FEDEUropa y Venezuela. 5. Abogar ante los institutos públicos y privados de Venezuela, de los países del espacio económico europeo adscritos a FEDEUropa y de la Unión Europea. Séptimo y último punto del acuerdo, los demás objetivos y actividades de cooperación que acuerdan las partes. Bueno, ya conocido el acuerdo de colaboración entre FEDEUropa y AVEX, vamos a proceder a la firma del acuerdo del acto protocolar. Por AVEX va a firmar nuestro presidente Ramón Goyo, por FEDEUropa el señor Eugenio de la Vega. ¿Procedemos a la firma? ¿Todavía no? Están haciendo señas que todavía no. Sí, por supuesto. Especial para la ocasión. Eso merece ser. Claro que sí. Está muy bien. Ahora sí. Firma Ramón Goyo. Firma el señor Eugenio de la Vega. Estimado Ramón, Bueno, ha sido un verdadero inicio de nuestras actividades muy largas, muy productivas y que además contamos con el apoyo de mucha gente detrás de nosotros para sacar adelante nuestras metas, así es. que son las metas de ellos. Así es. Este acuerdo va a funcionar y operar en la medida que tengamos un apoyo, como debe ser, de las cámaras que nos están acompañando y de las diferentes empresas que integran esas cámaras. Necesitamos la mayor colaboración, la mayor integración en la Comisión de Trabajo, en la vitrina virtual de los exportadores venezolanos EAVE,
que va a ser una de las herramientas fundamentales que va a echar hacia adelante los niveles de comercio que tenemos actualmente entre los espacios europeos, los países europeos y Venezuela. Dios mediante. Y espero que este acuerdo macro sirva como base fundamental para que otras cámaras, instituciones, tanto públicas como privadas, se adhieran a este acuerdo, a uno similar. Por esto es necesario que todos, en todas las actividades económicas y en todos los renglones en ambos lados del océano, nos aboquemos para realmente lograr que Venezuela tenga su capacidad exportadora que merece. Hay una capacidad ociosa que tenemos que sacar adelante y que hay que colocar en muchos países para volver a poner a Venezuela en el lugar que le corresponde dentro del ámbito internacional. Es cierto, si hay un gran consenso en Venezuela, es que la economía se debe reactivar diversificando la economía. Y la base de la diversificación económica no es otra que una diversificación de las exportaciones, como lo han hecho todos los países que han consolidado su desarrollo económico. Así que esperamos que este acuerdo sea el inicio de un proceso para fortalecer las exportaciones del país y las corrientes comerciales con el resto del mundo, en este caso especialmente con Europa. Ahora, secretario. Siempre este tipo de eventos tan importantes nos dan esas ganas de los aplausos, de los abrazos, de la celebración, del brindis, lo cual en este momento no podemos hacer porque ya vamos a tener tiempo de hacerlo. De verdad que es un honor, un orgullo para Aves y para FEDEUropa firmar este acuerdo. Y como dijo Ramón y como lo dijo el presidente de FEDEUropa, pues es un acuerdo donde todos debemos aportar y colaborar para que se materialice. Y en este lema de exportar es posible, claro que es posible, lo estamos haciendo, pero queremos seguir haciendo más. Ahora vamos a recibir al presidente de FEDECámaras, nuestro flamante presidente de FEDECámaras, Ricardo Cusano, que nos va a hablar de todas estas propuestas que está haciendo el sector empresarial para superar esta crisis económica que vive el país. Y yo me siento de verdad muy complacida. Son muchísimos años en los gremios y ver estos líderes empresariales en este momento, cómo han asumido el reto y la responsabilidad de buscar soluciones, de abrir el diálogo, es muy importante y es revelador de lo que se debe hacer. Así que, Ricardo, bienvenido a la firma de este acuerdo, bienvenido a Aves, a FEDEUropa, y también aprovecho ahí nuevamente para saludar a todos los que se conectaron, a todos los que nos están escuchando, miembros de Aves, de la Comisión de Facilitación, Junta Directiva, miembros de FEDEUropa, todos los que están aquí escuchándonos y celebrando hoy con nosotros la firma de este importante acuerdo. Bienvenido, estimado Ricardo. Gracias, Emilia. Saludos a todos. Pedirle excusas, quería estar presente con ustedes allá en la firma del acto, pero hace unos días estuve en un almuerzo y una persona salió positivo y aunque no tengo síntomas, preferí, hasta que no me haga un examen, por prevención, quedarme en casa. Primero, antes que nada, agradecerle a Ramón Goyo, Avex, también un saludo a Eugenio de la Vega por FEDEUropa, un saludo a la profesora Jenny Rodríguez y por supuesto a ti, Emilia, a quien tengo en alta estima, consideración y referente de lo que debemos ser los gremialistas en su cotidianidad. Sin duda alguna, ver este tipo de encuentros, firma de acuerdo, como los que estamos desarrollando la mañana de hoy, cuanto menos emociona. Y algunos de cara a externos podrán decir que aquí hay ilusiones, que aquí hay un optimismo exacerbado sin ninguna base. Pero quienes estamos en la cotidianidad de levantar la Santa María, quienes estamos en la cotidianidad de procurar
que la institucionalidad empresarial, que la empresa privada siga siendo un garante, un resquicio, un punto de encuentro del espíritu democrático. Sin duda alguna estamos convencidos que lo que está ocurriendo la mañana de hoy no es para nada algo de ilusiones. Es un hecho cierto, real, que sencillamente debemos apoyar para nadie es un secreto, ni en términos del mayor estudio profesional que pueda existir o académico, y sobre todo en términos físicos y emocionales, que Venezuela posiblemente vive las horas más oscuras de su historia republicana, donde hemos visto verse contraída nuestra economía en casi un 70-80%, donde hemos visto ver perder 60% de nuestras empresas, donde las que hoy trabajan en Venezuela trabajan forzadamente apenas a un 30% promedio de sus capacidades, pero donde además la economía, la debacle de la industria petrolera venezolana, no para mal en algunos casos, ha sido columna vertebral del ADN productivo venezolano, del ADN de visión de desarrollo económico, también se ha contraído. Y eso nos llevó con unas políticas públicas y con una profunda ideologización de los procesos económicos a una economía de puertos de carácter de importación, donde se ha hecho más, en algunos casos, mucho más rentable o posible el consumo de un producto hecho en Venezuela que hecho aquí por los costos que implican de cara al consumidor. Y debemos, antes que nada, quiero recordar que consumidor somos todos. A veces hacemos esas falsas divisiones de porque en algún momento del día seamos empresarios, porque en algún momento del día seamos los socios de un sistema productivo, no significa que no seamos consumidores. Consumidores somos todos. Y quizás ese hoy sea el mayor drama que vive la sociedad venezolana. Y es la crisis de la capacidad de consumo que se refleja en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del trabajador. Obviamente, el drama estructural, y quiero pedir de antemano, segundos sean, minutos sean, de narrar una radiografía de un país enfermo. Pero es que sobre la base de ese país enfermo es donde nuestra responsabilidad y sobre todo en nuestro país, que hoy se ve reflejado en la firma de este acuerdo para buscar soluciones y buscarle propuestas a la ciudadanía. Entonces, les decía, en esa economía de puertos, uno de los mayores dramas también está en el consumo del ciudadano, porque además de tener que sortear una gran cantidad de problemas estructurales como pueden ser servicios públicos, agua, electricidad, gasolina, seguridad jurídica, seguridad física, pérdida de nuestra mano de obra calificada o no calificada. Si logras sortear ese programa de televisión de obstáculos, cuando llegas a la meta de abrir la Santa María con un consumidor que no llega, sencillamente no porque no quiere, sino porque no puede. Y ahí es donde este acuerdo primero nos puede ayudar a redefinir el pensamiento del empresario venezolano. Y quizás no quiero hacerlo, no quiero convertirlo en épico, pero sí debo decir que acuerdos de este tipo deben procurarse darse la mayor promoción para que los empresarios venezolanos entendamos que de una vez por todas, de que el futuro del país, más allá de que sin duda alguna la reactivación en un pico acelerado pasará sin duda alguna porque se reactive la industria petrolera, pero es importantísimo que en la genética empresarial y en la genética ciudadana entendamos que esa visión de papá Estado y esa visión de que todo un derecho de una hoja del Araguaney, yo llamo el Araguaney el presupuesto nacional, de que todos teníamos derecho de una hoja del Araguaney a través de los subsidios, se acabó. Para bien o para mal, se acabó. Y debemos entender que hay que generar empleo con carácter de competitividad. Y tenemos que entender que hoy más que nunca es vital para que un acuerdo como el de FedEuropa con AVEX tenga una mejor interrelación de la empresa privada con la academia, porque nosotros somos los encargados de redefinir, de dibujar, de diseñar el futuro de la productividad, pero no, quizás esto es mucho más disruptivo, no desde la visión de la planificación, porque muchas veces planificamos sobre la base de dónde estamos parados y qué necesitamos para llegar a algún punto. Visualicémonos en la prospectiva,
Veamos qué somos posibles y dónde es posible estar en el año 2035, 2040. Hoy estamos haciendo un ejercicio de perspectivas en Fedecámara que presentaremos en nuestra asamblea de fin de gestión en julio, y donde se han identificado 9 grandes áreas de pensamiento y de acción económica, donde obviamente la exportación de bienes y servicios tiene una fuerza sin duda monumental, pero bajo otros sistemas productivos. Y cuando entendamos cuáles son nuestras capacidades en términos de la reinserción de Venezuela en el concierto de las naciones, del concierto del pensamiento, de la innovación, de la disrupción, entonces podemos, teniendo ya la meta, entender cuáles son los caminos que hay que construir para llegar a esa meta. Y ahí este acuerdo, sin duda alguna, puede ser muy útil para los empresarios venezolanos. Y de entrada, no estoy aquí exclusivamente para hablar 15, 20 minutos y contestar preguntas y respuestas, sino que estoy aquí es para comprometer a la institución que hoy me toca representar de que tenemos que incluir a los 15 sectores de la economía, a las 24 regiones que hacen vida en Fedecámara, para que de una u otra forma tributen a que este acuerdo empiece a generar verdaderas actos, hechos reales de exportación que se traduzcan en más empleo venezolano y que se traduzcan en más empoderamiento ciudadano sobre la base de poder lograr una mejor vida por el propio esfuerzo. Y ahí entonces estaremos también tributando a un cambio de modelo político, porque solo con una sociedad que tenga mejores herramientas para no depender del control social es cuando podremos tener ciudadanos, podemos construir, podemos ayudar, podemos fortalecer a ciudadanos que le digan a la política: hasta aquí llegaron los momentos de las imposiciones y hoy comienzan los momentos de las inclusiones y del diseño sustentable de un país distinto, de un país de plenas libertades y de un país de plena democracia. El ejemplo que hoy estamos viendo puede ser un excelente titular del periódico de mañana, donde Fedeuropa con ABEX y donde Fedecámara apoyando se comprometen a una Venezuela de exportación, a una Venezuela de interrelación con la economía mundial. Pero tenemos un compromiso aún mayor que haber firmado este acuerdo, y es que no queden como la infinita cantidad de acuerdos que en las últimas 2 décadas ha firmado el sector público con otros países y que sencillamente no han tributado a la mejor calidad de vida. Hoy nosotros mismos nos condicionamos nuestro futuro al tener que exigirnos más como instituciones que representan a la empresa privada venezolana. Efectivamente, exportar es posible y lo hemos demostrado. Éramos un país receptor de ciudadanos, éramos un país receptor de bondades de otras latitudes. Quien habla es hijo de una de esas bondades que llegó al país, que es mi padre en el año 57, pero hoy nos convertimos en un país exportador de ciudadanos. Y aunque para algunos, para todos, de una u otra forma, parezca un drama haber perdido 5.5 millones de venezolanos que se fueron cruzando la frontera en distintas formas, en distintos momentos históricos, en distintas condiciones económicas y sociales, ese drama que todos padecemos de haber perdido un familiar, un amigo, un afecto, un socio, un vecino, hoy se puede convertir en una gran potencialidad para este acuerdo que se está firmando la mañana de hoy. Porque 5.5 millones de venezolanos en el exterior son un gran activo en términos de inversión. Cuando hagamos un business plan para pensar el desarrollo de la exportación de la soya, por decir cualquier cosa, o del potenciar la exportación del cacao, del chocolate, o del ron, o de cualquier otro producto con capacidad de exportación, tenemos que pensar que de entrada los primeros inversionistas que de una u otra forma han ganado capacidades económicas, algunos grandes capacidades, otras medianas, y otros sencillamente unas pocas capacidades para enviarle $20 a su familiar mes a mes, esos, cuando vean el business plan de desarrollo de un producto de exportación, van a tener una condición distinta a que lo vea una gran marca, una gran firma, un gran fondo de inversión. Y es la condición de arraigo. El venezolano, si generamos las confianzas necesarias, va a ser el primer inversionista en la propia Venezuela. Y ahí hay un gran reto en el marco de este acuerdo. Es un gran reto que nosotros tenemos que lograr conquistar y que tenemos que lograr sortear en términos de obstáculos. Y ustedes se dirán, bueno, pues este señor se volvió loco. No, esto es una experiencia que se vivió en el año posguerra europea.
donde hemos visto que los italianos, portugueses, españoles, polacos, alemanes que salieron de su territorio fueron los principales inversionistas en sus propias tierras en la medida que fueron ganando capacidades económicas en sus países. Y también lo hemos visto en esa diáspora venezolana, cómo ha habido un crecimiento no solo económico, sino también profesional y de capacidades de oficio en entornos competitivos. Y hay un gran hay una gran posibilidad de desarrollar nuestras capacidades de exportación. Y luego, por último, sin duda alguna, hay una gran ganancia que ha tenido esa diáspora. Ese exportar es posible, que para nosotros nos ha tocado sobre la base del drama y de la tristeza, bien nos ha generado un gran asset que nos puede ayudar a hacer una mejor Venezuela. Y es que muchos de esos ciudadanos han aprendido a vivir también en una relación distinta con el Estado, en una relación ciudadana totalmente distinta que la que a veces nosotros podamos tener. No porque dicen que somos desordenados, que somos indisciplinados, que somos anárquicos, no. Sencillamente porque es un sistema distinto y un sistema que les ha tocado, en las cuales les ha tocado desarrollarse. Aprovechemos esas bondades, esas capacidades. La exportación venezolana siempre tendrá un receptor en el extranjero, que es el propio venezolano, y además podemos, en el marco del acuerdo ABEX Fede Europa, la marca hecho por venezolanos. Ya no importa dónde tú compres o qué compres, sino yo siempre preferiría importar algún producto de cualquier país del mundo que lo esté desarrollando un venezolano, porque eso significa que ese venezolano está obteniendo ganancias. Y si ese venezolano, en el más chiquito y peor de los casos, algún día viene a Margarita a tomarse una cerveza, a comerse una empanada en Playa del Agua y está dejando parte y está tributando a una mejor Venezuela. En ese sería el peor de los casos. Entonces, hagamos que maximicemos este acuerdo a una nación que hoy está distribuida por el mundo. Ya Venezuela no tiene destinos tradicionales como lo tenía en el pasado. Hoy hay venezolanos en casi todos los países del mundo, producto de la diáspora por condiciones políticas, económicas y sociales. Entonces, aprovechemos ese espacio. Y en el espacio en ese aprovechamiento, nosotros hemos forzado barreras. Para muchos, lo que ocurrió hace 6 semanas, ya 5 o 6 semanas, de una comisión de 11 diputados electos en las cuestionadas elecciones del 6 de diciembre. Para muchos fue una sorpresa. Para muchos fue también casi sorpresivo que Fede Cámaras haya aceptado la solicitud de visitarnos. Pues resulta que la institución estaba preparada para eso y estaba procurando que esos encuentros ocurriesen. Si ustedes ven lo que ocurrió en el 2020, todas las posiciones públicas que asumimos en el 2020, el por qué se invitó a Juan Manuel Santos, más allá de las diferencias políticas que podamos tener y más allá, por cierto, de los costos que pagó Venezuela por el acuerdo de paz colombiano. La invitación de Juan Manuel Santos fue para entender lo que era un acuerdo de paz no perfecto que se ha dado en Colombia, pero para no repetir esos errores y para poder tomar de ellos sus experiencias positivas, hemos profundizado en el estudio de ese caso, de la mano de instituciones como el IFIT, el Instituto para las Transiciones Integrales, de la mano como del USIP, del Instituto para la Paz de Estados Unidos, o el WOLA. Y de igual forma, nos profundizamos en materia de lo que ocurrió en Túnez con la primavera árabe, con el cuarteto de Túnez. Y de igual forma lo hicimos con el acuerdo del Viernes Santo en Irlanda del Norte, con Inglaterra. ¿Y por qué? Porque sin contar cosas privadas que se han hecho muy de cerca con exministros y con Sudán, que hacen a cambio de garantías y concesiones recíprocas que le den a la ciudadanía de Sudán mayores garantías, a pesar de que no las han logrado todas, de carácter democrático. Entonces, para eso. Habíamos provocado porque entendemos que la única forma de que Venezuela salga del drama que está viviendo es bajo el entendimiento, la negociación y construir, aún y a pesar de que quien tengas al frente sea quien ha mancillado las libertades políticas, económicas y sociales en los últimos 22 años. Pero hay que ser realista y no se en las opciones que se le plantea al país. Y la empresa privada hoy
que está entre las tres instancias, instituciones, organizaciones, grupos ciudadanos de mayor prestancia y confiabilidad en el país, después de la iglesia y dependiendo de las academias. La empresa privada tiene el reto hoy de que nos ven en esa posición de proponer una Venezuela distinta, de forzar las barreras de la insensatez, de forzar las barreras de quienes le cercenan los caminos naturales, los espacios naturales a la democracia. Pero es la única forma de hacerlo en una visión y en una estructura y en una desarrollo natural de la paz. Porque si, a mis queridos amigos, si Venezuela, además de tener que ver el ciudadano, la nación, además de tener que estar padeciendo 22 años de una política que ha mostrado fracasos a lo largo de la historia en cualquier ejercicio que se ha realizado en cualquier país, además pierde la lógica de la paz, ¿no? Y veámonos en otros países con religiosas, que todavía, después de siglos, no han esa situación. No estamos hablando de poner la otra mejilla, porque no somos Jesucristo. Estamos hablando de procurar, siempre con la visión de paz, dar la pelea en el ring que haya que darlo y dar la pelea en favor no de intereses ni de prebendas empresariales, sino de paz ciudadano, que tiene que ser lo que hoy nos convoque y nos haga coincidir en una ruta y en un camino, pero siendo realistas. Hay que retomar el voto como la herramienta de lucha de la democracia. Y hay que entender que el movimiento social, agruparlo, darle energía, enaltecerlo, enamorarlo, hay que hacerlo única y exclusivamente a través de acciones de paz, porque ya hemos pagado muchísimas vidas y son muchas las familias que se han roto a lo interno y a lo externo por no haber transitado ese camino. Aunque nos vuelvan a cerrar esa puerta, tendremos que buscar ventanas, amigo mío. Esto les podrá parecer, me disculpan, les podrá parecer retórica, podrá parecer lugares comunes, pero no es el único camino, porque a menos de que algún empresario produzca armas y tenga una armería, en líneas generales los empresarios no sabemos de armas. Nuestra única arma es invertir, asumir riesgos, generar empleo y generar producción que empodera al ciudadano cuando se para frente. Ese ganaquel puede ser de harina de maíz precocido, puede ser de chocolate, puede ser, pero también tiene que ser de una oferta política que enamore al país a seguir luchando por él. Yo lo único que quedo, y para quedar en unas preguntas y respuestas que seguro tendrán, las propuestas presentadas son propuestas hechas por las cámaras, no hechas por Fede Cámara. Nosotros lo que hicimos fue acopiarlas, estructurarlas, darle un esquema para presentarlas al país. Ahí hay parte de las propuestas, han seguido llegando. Hemos visto las de Consecomercio hace pocos días. Estamos recibiendo propuestas en el área de seguridad ciudadana que impacta directamente al desarrollo natural de la cotidianidad empresarial. Estamos también terminando, se debe entregar, si Dios mediante, el viernes o como tarde la semana que viene, el listado de todas las empresas que están adscritas a algún organismo público que fueron propiedades vulneradas en sus derechos a los propietarios, que fueron tomadas, que fueron invadidas y que hoy que no pasaron por ningún proceso de expropiación, es decir, que no fueron pagadas. Estamos entregando esa lista para que exista una devolución del que se construyan acuerdos de concesiones por inversión, de incentivos tributarios, de lo que sea, en el caso de que los empresarios, aunque ya algunos nos han dicho que me devuelvan mi propiedad en las condiciones que esté, que yo sencillamente lo único que quiero es volver a producir. Porque las condiciones precarias, además del estado que tenemos, aún en un cambio estructural y de modelo, difícilmente se van a poder dar pagos, generar erogaciones económicas, monetarias a esos propietarios vulnerados. En fin, son unas propuestas amplias, no son unas propuestas ilusas. Entendemos que hay una ventana, no sé si por convicción, creo más, hay una ventana con quienes ostentan y detentan los símbolos del poder, de que la economía hoy pueda tener algunos incentivos distintos, algunas condiciones distintas de cara al futuro. Nosotros, lo único que me queda por decirles para concluir es que trabajaremos por fortalecer los espacios de la democracia. Y una empresa abierta, sin importar el tamaño, siempre va a ser
un espacio democrático. Lo vamos a hacer sin mezquindades, sin egoísmo, sin cálculos políticos, sin esperar réditos políticos para un sector u otro. Más democrático o menos conceptos que nuestra Constitución establece, que son respeto a la vida, a la producción, a la salud, a la alimentación, a la educación, pero también a la propiedad privada, a la libre iniciativa y, por supuesto, al derecho. Bajo esas premisas, con esa única y exclusiva relación de subalternos que tenemos con los preceptos constitucionales, cuenten con Fedecámara, al igual que el país puede contar con el sector empresarial para seguir trabajando por una nación incluyente, productiva y de plenas libertades políticas, económicas y sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta exposición tan importante, por el apoyo que le estás dando a la firma de este acuerdo. Y lo que tú decías me trajo a la memoria una frase que escuché hace mucho tiempo que me impactó. No recuerdo quién la dijo, no es mía, pero me impactó tanto que siempre la tengo en mente. Y esa frase dice que ante el pesimismo de la realidad debemos imponer el optimismo de la voluntad, ¿no? Y lo que quiere decir eso es precisamente que debemos confiar en nuestra fuerza, en nuestra voluntad, en nuestras ganas de hacer las cosas bien, a pesar de un entorno adverso, a pesar de un entorno pesimista. Y es que los empresarios tenemos que ser por obligación, no es una opción. No se puede ser empresario pensando que las cosas van a andar mal. Cuando somos empresarios tenemos que pensar todos los días que todo va a ir mejor, que vamos a hacer las cosas bien, que tenemos nuevas oportunidades, que tenemos que aprovechar esas oportunidades, que tenemos que seguir luchando por nuestra gente, por nuestras empresas, por nuestro país. Y eso es lo que nos mueve todos los días a subir a Santa María a pesar de todas las dificultades. Y contar con estas organizaciones, con estos organismos empresariales, con Fedecámaras, con Secomercio, con Industria, AVE, todas las cámaras, esa red de instituciones empresariales privadas que existen en el país, que se han fortalecido y han crecido ante esta situación que estamos viviendo. Bueno, dicho esto, no sé, Ramón, si tú querías comentar algo sobre el discurso de Ricardo. Después que hable Ramón, le voy a pedir a Neira que y los comentarios en el chat, y también sí, abrir el micrófono a alguno que quiera hacer un comentario, pero como les decía anteriormente, muy breve para que el tiempo alcance para que todos los que quieran comentar algo lo hagan. Bueno, Ramón, adelante. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros aquí, por apoyarnos. Sé que estamos trabajando todos los gremios en conjunto, haciendo un esfuerzo por el país. En el caso de las exportaciones, realmente te agradecemos mucho el espaldarazo pues, que nos estás dando con tu... y tú lo has manifestado, pues, en la medida en que los diferentes sectores, los 15 sectores que hacen vida en Fedecámaras y que las diferentes Fedecámaras regionales nos apoyen en esta propuesta, esto va a agarrar mucha fuerza. Y nosotros contamos con herramientas sencillas de búsqueda de apoyo, como es, por ejemplo, la vitrina virtual de los exportadores venezolanos, que es una plataforma tecnológica comercial con la intención de que los exportadores venezolanos puedan, a través de esta vitrina, verla como un gran centro comercial virtual, por medio del cual cada página web de la empresa y su portafolio van a ser su tiendita del centro comercial para el resto del mundo. Esta herramienta ya está funcionando, tenemos 70 empresas inscritas y vamos a empezar dentro de poco un plan piloto para luego abrirla para las 100 primeras
empresas que estamos exigiendo. El requisito básico es tener una buena página web y un buen portafolio de productos que se puedan ver allí fácilmente los productos que se van a ofrecer. Tenemos también al frente un conjunto de políticas públicas, algunas particulares que nosotros como Cámara lo estamos haciendo al frente, como son las dificultades, los permisos para exportar, etcétera. Pero hay otras dificultades que son transversales, como el problema del financiamiento, la presión tributaria, etcétera, ¿no? Sabemos que a los diferentes niveles, cada gremio, dependiendo del nivel que tenga, se encarga en la práctica de las propuestas de políticas, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que así como estamos preocupados de incrementar la producción, que necesitamos mejores condiciones para producir, como es, por ejemplo, el marco, la presión tributaria que debe bajar. Por ejemplo, recientemente la alcaldía de Vargas acaba de aplicar prácticamente 3 impuestos a los exportadores. $100 por cada container de importación que pase por el municipio Vargas, un impuesto de 0,12% sobre el valor de las exportaciones, y recientemente ayer empezaron a fijar también, a cobrar $50 por algo que inventaron, que es que tienen que desinfectar los containers que lleguen o salgan por anticoronavirus, ¿no? Algo que no lo está haciendo nadie del mundo. Son cuestiones realmente particulares y eso nos toca a nosotros, pero es una forma de señalar la presión tributaria que existe. Entonces, ese esfuerzo que se está haciendo y la propuesta que se están haciendo, es interesante realmente que recojan la propuesta de todos y nos consigamos o nos sentimos, nos estamos representados. Por otra parte, también oyendo un dirigente nicaragüense que estuvo en Colindustria, él decía que en estas conversaciones hay que tener mucho cuidado entre los gremios y el sector oficial. Y él recomendaba, por ejemplo, que en cada reunión tuviésemos una lista de 15, 20 puntos que se deben buscar la forma de satisfacer lo que pedimos los gremios. Y cuando una vez cubiertos los puntos y aquellos que no se hayan cubierto, en la siguiente reunión, esos puntos que quedaron pendientes, no dejarlos en el vacío, sino que formen parte de la siguiente reunión como seguimiento continuo a las reuniones que se están haciendo. De esto tenemos bastante, Ricardo, por esas iniciativas que han tenido, de buscar la forma de defender a la empresa privada, defender los principios democráticos, defender las libertades económicas en la forma como lo están haciendo, con propuestas concretas para salir adelante el país. Gracias, Ricardo. Gracias, Ramón. Solo efectivamente ese mecanismo de seguimiento de reuniones, ese mecanismo, digamos, de programarnos con certidumbre para darle consecución a los encuentros, lo estamos realizando. Solo quería hacer una acotación. Hoy está muy vigente en este momento el tema Nicaragua y algunos quieren comparar el encuentro de la empresa privada venezolana con la ocurrida con las instituciones gremiales nicaragüenses. Y yo ahí quiero hacer una alerta, ¿no? No podemos compararnos con ese proceso. Podemos aprender, podemos tomar muchas de sus experiencias y de sus aprendizajes, pero no compararnos, porque a diferencia del empresariado nicaragüense, las propuestas que está haciendo hoy la empresa privada venezolana, copiándolas y presentándolas fe de cámara, no son exclusivamente de carácter crematístico. Están insertas en una visión que tribute a lograr y recuperar la democracia. Eso es importantísimo aclararlo y hacer una gran diferenciación. Aquí no estamos cediendo ninguna bandera de nuestros principios democráticos, sino que precisamente lo que estamos buscando, procurando, es oxígeno y mejores condiciones para la empresa privada en favor de que ésta pueda seguir siendo herramienta útil
para el rediseño de la nación democrática, para la reconquista de las libertades y sobre todo para la sostenibilidad de las mismas en el futuro. Gracias. No va a llegar. O venía bajando el chat. ¿Será posible que pasemos un scroll para ver quién está presente? ¿Estás viendo? Buenos días. Estamos en la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Saludos hace un instante. Si alguno quiere participar, puede activar su micrófono y hacer su pregunta o hacer su intervención. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Jesús Enrique del Vecchio y soy el presidente de la Cámara Binacional Venezolana Británica. Y también formo parte de este grupo interesante de empresarios y miembros del sector privado que queremos impulsar el desarrollo en Venezuela. Lo único que quería comentar era que estoy muy de acuerdo con todo este proceso que hemos venido trabajando dentro de Fede Europa, ahora con AVEX, en este acuerdo que se está firmando. Y he estado muy de cerca del proceso que ha venido llevando Fede Cámara en este intento bastante complejo, ¿no? De poder arrancar el sector empresarial en Venezuela. Y solo quería hacer una observación importante, más por mi experiencia en el sector del área de energía, que tengo más de 30 años trabajando. Cuando leí todo el proceso que ha llevado Ricardo a través de Fede Cámara y la propuesta que hace, creo que la parte de energía es clave y muy compleja. Y creo que parte de los documentos que han salido a la calle recogen un poco irrealidad en el tema petrolero. Petrolero en todo el sentido, porque petrolero es una cadena de suministro que va desde sacar el petróleo hasta llevar productos al mercado, que son materias primas para poder el sector empresarial activar el mecanismo de exportación, de producción primero nacional y después de exportación. Entonces sí quería ponerme a la orden, no sé cómo lo podemos hacer, pero creo que el enfoque que se le ha dado al sector energía dentro de ese proceso no es totalmente el correcto, Ricardo. Y creo que el nivel de inversiones que se requiere hoy para poder activar un sector que es la chispa que enciende la actividad económica en el país requiere de un poco más de profundidad y muy importante, hay muchos especialistas, y no estoy hablando políticos, estoy hablando
expertos en cualquiera de las áreas que hoy este, incluye el tema petrolero, que hemos venido trabajando, y no de una manera política, sino de una manera técnica, en cuáles serían los factores importantes que se deben tomar en los diferentes sectores del país y específicamente asociados al área petrolera para poder arrancar esto en un futuro. Y creo que no se pueden hacer mini refinerías. Eso conceptualmente no está dentro de un alcance en un país donde tiene más de 1 millón de barriles de capacidad de refinación, ¿no? Entendiendo bien cuál es el proceso complejo de una refinación. Y estoy tomando un ejemplo como ese, como el del suministro de GLP, como el suministro de combustibles en las estaciones de servicio, como el suministro de productos que iban a la petroquímica, que se convertían en materias primas para que todas las empresas del sector nacional productivo pudiesen trabajar. Y creo que es un comentario que quería hacer. Espero que no lo tomen a mal, sino lo tomen más bien por el lado positivo, ¿no? Gracias. Gracias, Jesús Enrique. No, primero, precisamente, si algo necesitamos es la experticia, la experiencia y la voluntad de aportarla a los gremios y a las propuestas gremiales, ¿no? Como habíamos dicho en el marco de la exposición, nosotros lo que hemos hecho es compendiar las cámaras de base. Obviamente, si ves las láminas que están en la presentación de las propuestas en la página web nuestra, www.fdecámaras.org.be, ahí efectivamente hay una propuesta en el área de combustible, digamos, de las establecimiento de un plan de abastecimiento, de inclusión de nuevos modelos de negocio exclusivamente en lo que es suministro y comercialización. Y entonces se hablaba del establecimiento de mini refinerías. Y esto lo que hicimos fue la esquematización de las propuestas que provinieron de la Cámara, de la Cámara Petrolera, en este caso del capítulo Zulia. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente, como muy normal ocurre en nuestro país, la forma de titular y de desarrollar muchas veces noticias sin ningún tipo de conocimiento de verdadero de la fuente, bueno, generan distorsiones enormes. Ahí se hablaba hasta de un monto, supuestos $350 millones por mini refinería, en fin, una serie de cosas que no estaban en la propuesta y que en todo caso, junto con la Cámara Petrolera, voy a escribirle, apenas terminemos esta reunión, a su presidente, al señor Quintero, para procurar una reunión contigo, entendiendo que conoces bien el sector y se pueda entonces la propuesta que ellos realizaron. De entrada, lo único que te puedo decir es que muchas gracias por la disposición, más allá de aclarar algunos temas de cómo normalmente los medios titulan y no desarrollan contenido sobre la base de una información cierta. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Jesús Enrique, por tu participación. Gracias, Ricardo. Bueno, hasta ahora no tenemos más solicitudes de intervención ni preguntas en el chat. En el chat, disculpen. No sé si todavía tenemos unos minutos. Si quiere alguien hacer preguntas a Ricardo, a Ramón Goyo o a nuestro presidente de Europa, estamos abiertos a escucharlos. Como siempre les digo, por favor seamos breves para que todos puedan participar. ¿Alguna mano levantada por ahí? Yo le quería hacer una pregunta a Ricardo, aprovechando que todavía tenemos unos minutos.
Ricardo, en este trabajo encomiable que están haciendo los gremios para ese acercamiento con el sector oficial en la búsqueda de las soluciones a los grandes problemas que nos aquejan, nos hemos establecido algún tiempo para ver resultados. Estamos trabajando sobre una agenda con compromisos ya establecidos y decir, por ejemplo, para este 2021 quisiéramos lograr estas y estas cosas. A mí me gustaría que nos explicaras un poquito cómo es esa agenda, cómo es esa dinámica, cómo es esa estrategia. Sí, Emilia, fíjate, la reunión que ocurrió 5 semanas largas, apenas hace 11 días fue que se entregaron las propuestas. Porque nosotros luego de la reunión, obviamente, desarrollamos un cuadro esquemático para que ahí vaciaran las propuestas cada una de las cámaras de base, los sectores y las regiones. Se está para que estas llegaran, luego hubo que trabajarlas, porque en líneas generales habían también muchas propuestas que son de perogrullo, pero que básicamente se iban exclusivamente a restablecer la democracia o consignas políticas. Entonces había que limpiar un poco las formas, ¿no? y generar una forma. Hace 11 días se entregaron, el día lunes, ya en estas 5 semanas ha habido 2 reuniones, digamos, la primera un poco para bajar el tema de las propuestas a cosas más específicas, temas de respeto a la propiedad privada, temas puntuales tributarios y arancelarios en la voracidad fiscal municipal, pero entendiendo que hace 11 días fue que se entregaron a la Paz y Reconciliación Nacional y de igual forma algunas instancias del Ejecutivo, estamos dando un periodo de un par de semanas para, comenzando además el lunes ya en una reunión semanal de seguimiento, dar unas 2-3 semanas de manera de empezar a exigir públicamente también resultados, porque tampoco podemos estar aquí sentados esperando en la buena fe de la política que en muchos casos ha demostrado, en el pasado ha demostrado no tenerla, ¿no? Y con respecto a las expectativas de 2021, inicialmente se está una expectativa primaria, es una ley de simplificación de trámites administrativos que se traduzca en que, bueno, empezando por registros y notarías, que no se haga tan complejo la formalización de los procesos de la actividad privada, la modificación de la ley de ciencia y tecnología, que es básicamente volver a la ley anterior con algunas modificaciones, digamos, de avanzada, donde esto le permita al empresariado, digamos, asumir sus proyectos de innovación y transformación de la mano de su propio desarrollo interno o con la Academia Venezolana, y también una ley de inversiones donde se le den a la propiedad privada y a inversores extranjeros. En medio de este maremán que estamos viviendo y de este aislamiento de la nación, pasada tuvimos los consejeros de comercio de la embajada, por su ubicación geográfica, condiciones, más allá de los riesgos, son condiciones de entrada de costos muy bajos, les retornos muy altos, ¿no? Entonces, por eso la ley de inversiones para nosotros es vital. Las decisiones de carácter administrativa, ejecutiva, donde podamos ver entonces derogatorias de algunos regulatorios que nos afectan, el tema de la ley de costo y precio justo. Siempre hay una narrativa política en torno a todos estos instrumentos jurídicos, Emilia, que quizás sea muy difícil derogar en este momento esa narrativa. Vemos, bueno, cuál es la cotidianidad política del país, ejercicio de poder, pero que el contenido se entienda que está totalmente desvinculado una visión de inversión con un control de precios, por ejemplo, entendiendo los costos que tiene Venezuela. Después hay temas tributarios
que van desde lo más básico, que es los tiempos para enterar el IVA, entendiendo que en una hiperinflación tú tienes que meterle la mano en el bolsillo al flujo de caja de una empresa, es casi llevarla a ponerla a jugar a la ruleta rusa. También hay temas, obviamente, que esperemos, y creo que es uno de los más rápidos que posiblemente salgan, temas en el espectro y en el ámbito financiero y bancario, como por ejemplo los instrumentos para el uso de pagos, medios de pago en divisas, y la compensación bancaria en moneda extranjera. Porque hoy, por ejemplo, si nos están exigiendo hacernos una prueba de PCR a la llegada, bajándote de un avión, pagando $60 en efectivo, y te lo dicen así, o sea, la comunicación oficial habla de dólares, entonces tú también tienes que permitirle al que va a un supermercado a pagar, o al industrial que está pagando una materia prima, tienes que permitirle hacerlo en divisas con los mecanismos y las herramientas de compensación de pago interbancario que deben existir. Entonces yo creo que digamos, hay hitos en cada sector, hay hitos en cada subsector y región. Por ejemplo, el tema del combustible. Hoy estamos viendo eso esperemos, nuestro ámbito de tiempo no es más de un par de meses. Hay gobernaciones que le están diciendo a los empresarios de la zona que importen su gasolina, su diésel vía terrestre desde Colombia, y que ellos los apoyan. Pero eso no puede ser así. Eso es una anarquía que además le genera condiciones de posible, vamos a decirlo de una manera diplomática, le genera condiciones de inestabilidad jurídica al empresario y al ciudadano, y empodera subjetivamente a los actores de poder. Entonces ahí hemos planteado al Ejecutivo Nacional que sencillamente, bueno, si eso va a ser una política que se permita, y nosotros, como lo hemos hecho con OFAC, todas estas propuestas se han conversado con la comunidad internacional en distintos niveles. Hemos estado conversando con CAF, por ejemplo. Muchas de estas iniciativas o estas propuestas requieren financiamiento que no tiene el sistema venezolano, y se está haciendo un trabajo con la CAF para financiamiento del sector privado. Ahí estamos trabajando en conjunto con APRI y Fedecámara, de manera de, por cierto, promover exportaciones sobre la base de generarle herramientas a los empresarios que tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, cada propuesta y cada sector tiene unos tiempos en términos de empezar a exigir públicamente y decir, bueno, ¿hasta cuándo diálogos que no generan resultados? Estamos hablando de unos 3, máximo un mes, digamos, el mes de marzo, y después cada sector, según su dimensión y su urgencia, empezará a hacer lo propio, ¿no? Ricardo, por esa extensa explicación, satisfecha con tu respuesta. Tenemos por allí levantando la mano al señor Arturo Marquina, que también le agradezco que sea breve en su pregunta, señor Marquina. Adelante. Muchas gracias. Rápidamente, es una pregunta no técnica, por llamarla de alguna manera, para el señor Ricardo Cusano. Yo soy director de la empresa Fábrica de Productos Impermeabilizantes Edil. Nuestra planta industrial está ubicada en Tinaquillo, estado Cojedes, ¿no? Solamente para identificarme, para identificar la empresa que represento, agradeciendo al amigo Ramón Goyo el haberme invitado a esta importante reunión. Y la pregunta para el amigo Cusano es más que nada una curiosidad, no es una pregunta técnica de ninguna naturaleza. Es que circuló la especie por ahí de que Ricardo Cusano es un candidato a las próximas elecciones, no sé realmente en qué área y de qué manera, y me gustaría escucharlo, pues. Gracias. Gracias, Gustavo. Mira, vamos a aclararlo. Lo que sí es seguro es que Ricardo Cusano va a participar en las elecciones regionales y alcaldes votando, porque no dejaré más los espacios a la abstención. Y eso, gústele a quien le guste, así lo vamos a hacer. Nosotros, si circuló un chisme por ahí, lo dijeron así con la manito colocada. Primero que me igualaron a dos amigos, digamos, venezolanos amigos como Roberto Patiño y Stalin, personas que creo mucho más, que han trabajado en todo caso en ese camino político. Las instituciones
mientras nosotros estemos en las instituciones, nosotros no podemos usar las instituciones gremiales para proyectarnos políticamente. Si después de haber concluido, en mi caso ya concluye la carrera gremial, ya no hay un escalón más al cual aspirar o al cual poder aportar siendo presidente o liderazgo de esa institución, si decido entrar en la política partidista, no será a costa de las fortalezas gremiales. Así que por ahora no. A la política partidista no voy por una alcaldía, iría por otras cosas de un grado superior. Gracias, Ricardo. Bueno, esos son los retos del liderazgo, ¿no? Esos son los retos del liderazgo. Esa exposición pública lleva a que la gente se cree todas esas expectativas, sobre todo cuando lo estás haciendo tan bien. Así que no te extrañe que se piense por el liderazgo en nuestro país. Bueno, no tenemos más derechos de palabra, no tenemos más manitos levantadas. ¿Podría intervenir? ¿Podría intervenir? Yo tengo la mano levantada. ¿Quién tiene la mano levantada? Disculpa, pero es que no veo bien. Señor Jesús Enrique. Ah, señor Jesús Enrique, sí, pero le agradezco que sea breve, por favor. No, voy a ser breve. Creo que es un tema que nos interesa a todos y que tiene que ver con el comienzo de la reunión cuando haya oportunidad, ¿no? Un poquito más en el tema país. Una de las personas que más credibilidad tiene hoy en el tema de COVID se llama el doctor Julio Castro y deberíamos tener un acercamiento con Julio para que su mensaje hacia la posibilidad de que el sector privado participe también tenga un cambio de mensaje, ¿no? Porque en sus últimos intervenciones está totalmente fuera de su speech o de su discurso el que el sector privado participe. Y me pongo a la orden porque soy muy buen amigo de Julio también, si necesitamos acercarnos a él, ¿no? Sí, gracias, Jesús. Rapidito, porque sé que tenemos el tiempo corto. Justo ayer conversaba con Antonio Orlando. Nosotros, porque además lo hemos visto con nuestros pares, lo hemos visto como lo está haciendo la COE española, como lo está haciendo en México, en fin, otras instituciones, Estados Unidos, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Nosotros nos negamos rotundamente a que cualquier actor, por más afinidad política que podamos tener, cree, piense o sienta que el sector privado no participar en estos procesos. Porque si en otros países con mayores capacidades en términos estructurales, con mayores capacidades económicas y por supuesto no en niveles que nosotros tenemos, han llamado a la empresa privada y se han soportado en la empresa privada y han permitido que la empresa privada apoye y desarrolle en un plan paraguas su clúster para la vacunación del sistema, cuanto menos en Venezuela sería un error apartarla. Y ahí estamos haciendo el trabajo y de igual forma ya hemos conversado con varios organismos multilaterales, hemos identificado los fondos para financiar la vacunación del sector privado, con lo cual en los próximos días, ayer hablábamos con Antonio Orlando, estimábamos que la próxima semana pudiésemos estar consignando a UNICEF, y que además queremos que UNICEF sea el garante y contralor de la transparencia de los procesos de vacunación del sector privado. Se presentaría entonces un plan de vacunación al país por parte nuestra y se lo entregaríamos al Ejecutivo Nacional, a las autoridades políticas reconocidas por 60 países en el mundo y también a distintas instancias, digamos, de gobiernos extranjeros. Gracias. Pero bienvenida al apoyo. Gracias, Jesús.
Gracias, Ricardo. Celebramos y apoyamos esa iniciativa de Fede Cámaras por la salud de nuestra gente, y por supuesto desde Aves también estaremos atentos a qué apoyo podemos dar en este tema de las vacunas. No tenemos más solicitudes de derecho de palabra ni intervenciones, entonces le paso a nuestro presidente Ramón para hacer el cierre del evento. Ramón, adelante. Bueno, el micrófono, le voy a pasar el micrófono. Bueno, revisado si había más preguntas, personas que querían intervenir, ya no hay, y también por cuestiones de tiempo, con esta última palabra de Ricardo, estamos cerrando esta reunión, una reunión que ha sido muy fructífera hoy en la mañana, no solamente con el acuerdo firmado con Fedeuropa, sino la información que nos ha traído de Ricardo Cusano. Realmente nos sentimos muy satisfechos con la labor que está haciendo FEDECámara con la industria, con el comercio, en función de las empresas venezolanas y el país. Que tengan todos muy buenos días. Saludos, feliz día. Gracias y mucho éxito. Disculpa que por aquí estamos Eugenio. Cuídense. Disculpa. Estamos en vivo y en directo, así que esa es la maravilla de estos eventos. Adelante, señor. Muchas gracias. Más que todo quería despedirme de todos ustedes, agradecer su presencia, rogarle que colaboren con este proyecto tan bueno que tenemos, y sobre todo a todos mis colegas de la Federación Europea, de Fedeuropa, a los presidentes de las cámaras binacionales, agradecer su presencia en pantalla, y les enviaré toda la información correspondiente para que la difundamos a través de todos nuestros afiliados y llegue a las 1.600 empresas en todo el país que constituyen las cámaras binacionales europeas y de Europa. Buenos días a todos y muchas gracias. Gracias. Ya tenemos enfriando la champaña para celebrar cuando podrá presencial, así que mantengamos el entusiasmo. Muchas gracias a todos.